Continuar desde la parte que hablábamos ayer, que era la clasificación de los bienes en corporales, incorporales. Mirábamos que los corporales eran aquellos bienes o cosas tangibles y los bienes incorporales eran meros derechos. Entonces, en la clasificación de bienes incorporales teníamos a los derechos personales o créditos y también a los derechos reales. Dentro de los derechos reales, a su vez, teníamos una clasificación de los derechos reales. Iniciábamos con el derecho de propiedad, pero también existen otros derechos reales como son el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la prenda, entre otros. Entonces, mirábamos inicialmente cuál es el derecho de propiedad, qué es el derecho de propiedad, que tiene los tres atributos completos, es decir, uso, goce y disposición de la cosa. Mirábamos la clasificación también de las propiedades, que son 5 clases de propiedad: copropiedad, propiedad de tiempo compartido, propiedad horizontal, propiedad industrial. Y hoy vamos a continuar con el derecho real de propiedad, con la teoría del título y el modo. En esa parte habíamos quedado. Bueno, ¿qué es la teoría del título y el modo para el derecho de propiedad? Bueno, para ser propietario en Colombia, a diferencia de otros países, por ejemplo Francia, donde únicamente necesitas el título para ser propietario, en Colombia, para poder serlo o para adquirir dicha condición, debes cumplir con 2 requisitos, que son el título y el modo. ¿Qué es el título? Es la causa del derecho de propiedad y va a corresponder a la ley o al acto jurídico, contrato, que tiene el poder de convertir a una persona en propietaria. Un ejemplo, el contrato de compra-venta, un contrato oneroso, o el contrato de donación, que sería un contrato a título gratuito. Adicional a ello, adicional al título, necesitamos un modo de adquisición como efecto de la ejecución del título, que varía, varía según si es mueble o si es inmueble, pero ya lo vamos a mirar a continuación. ¿Cuáles son algunos modos de adquirir el dominio? La tradición, la prescripción, la accesión y la ocupación. ¿Cómo se van a clasificar los títulos? Se pueden clasificar de la siguiente forma: títulos traslaticios y no traslaticios de dominio, títulos gratuitos y onerosos o títulos singulares y universales. ¿Cuáles son los títulos traslaticios de dominio? Aquellos que pueden convertir a una persona en propietario. Ejemplo, la compraventa y la donación. ¿Y cuáles son los títulos no traslaticios de dominio? Aquellos que no pueden convertirte en propietario, simplemente en tenedor. Un ejemplo, el contrato de comodato. Es un contrato a título gratuito, pero no te entregan la propiedad del bien, sino que únicamente te están entregando la tenencia del mismo por determinado tiempo. O el contrato de arrendamiento, en el que tú te comprometes a cancelar un canon de arrendamiento para poder permanecer en esa vivienda o en ese establecimiento de comercio. También tenemos títulos gratuitos y títulos onerosos. Los títulos gratuitos no implican cargas patrimoniales para acceder al derecho. Un ejemplo, la donación. ¿Por qué? Porque tú no necesitas cancelar ninguna cantidad de dinero para acceder a ese bien. Otro de los ejemplos sería el testamento. Y en títulos onerosos son aquellos que implican una carga patrimonial para poder acceder a ese derecho. Ejemplo, la compra-venta, bien sean inmuebles o muebles, o también la permuta, donde se intercambia un bien por otro bien. Y finalmente tenemos la clasificación de los títulos, si son singulares o universales. ¿Cuáles son los títulos singulares? La transmisión de los bienes o derechos particulares. Ejemplo, la compraventa de un automóvil, es decir, sobre un bien cierto. No sobre una universalidad, sino sobre un bien cierto. Por ejemplo, un automóvil, una casa de habitación, un establecimiento de comercio, etc. Y también tenemos establecimiento de comercio, no, perdón, porque es una cosa universal. Por ejemplo, una vivienda o un automóvil, un bus, etc. Y también tenemos la clasificación de los títulos en títulos universales, que aplica únicamente frente a cosas universales. Ejemplo, el título de compra-venta de establecimiento de comercio. Bueno, miremos el primer modo de adquisición del dominio, que es la tradición. Se regula en el artículo 740 del Código Civil. Participan 2 partes en este modo de adquirir el dominio: el tradente y el adquirente.
¿Quién es el tradente? Va a entregar el bien con una intención clara, es decir, transferir la propiedad. El vendedor es el tradente. Y quien adquirente es el comprador, quien recibe con la intención de adquirir. Vamos a iniciar por la tradición en muebles. La tradición en inmuebles, ustedes bien lo saben, se realiza a través de la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces, el modo sería la inscripción de la escritura pública en instrumentos públicos, ello frente a inmuebles. Ahora miremos la tradición en muebles, que puede ser de diferentes formas. La primera es la tradición real o material, que se presenta efectivamente con la entrega del bien. Es decir, tú compras un producto a través de una plataforma digital. Entonces, la tradición se da cuando efectivamente llega a tu casa ese producto que solicitaste a través de la plataforma digital. Esa sería la tradición real. También tenemos tradición longa manus, que simplemente se da por el señalamiento de una cosa que se va a traditar. Por ejemplo, indicar un semoviente en la montaña y desde ese momento pasa a ser propietario. Entonces, no te van a hacer la entrega física, por así decirlo, no te pueden entregar un semoviente cargándolo y pasándolo a ti, sino que simplemente lo van a señalar. Por ejemplo, se encuentra en un establo un caballo. Entonces, van a traditar sobre ese bien, sobre ese caballo. Únicamente se considera que existe la tradición cuando el vendedor, el tradente, te señala el animal, es decir, mira, ese es el animal que te estoy compravendiendo, ¿lo aceptas o no? En ese momento, pues, se daría la tradición longa manus. También tenemos la tradición simbólica. Se da la entrega de un símbolo que representa el bien a traditar. Un ejemplo, compraventa de 10 toneladas de maíz. El vendedor entrega las llaves del granero al comprador y ahí ha operado la tradición. Entonces, no te hacen la entrega de los productos que estás adquiriendo, sino que te entregan un símbolo que lo representa. Por ejemplo, te estoy vendiendo lo que aquí mencionábamos, toneladas de maíz, o te estoy vendiendo 1000 kilos de papa que se encuentran almacenados en bodega. Entonces simplemente te entrego las llaves de la bodega donde se encuentra almacenado el producto y en ese caso se considera que ha operado la tradición. ¿Qué tipo de tradición? Tradición simbólica. También tenemos tradición de brevi manus. Recuerden, estos tipos de tradición únicamente operan en muebles, no en inmuebles. También tenemos la tradición de brevi manus. En este caso, no se hace entrega de la cosa por parte del tradente, toda vez que se encuentra en manos del adquirente. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi amigo me prestó, por así decirlo, a título gratuito un bien. Me prestó un computador porque pues lo necesitaba para realizar una tarea específica. Resulta que me gustó el funcionamiento de ese computador. Entonces le ofrezco a mi amigo cierta cantidad de dinero para mantener el bien en mis manos como adquirente, como probable comprador, mantenerlo y pues en ese caso se entenderá cumplida la tradición. Es decir, mi amigo puede decir, perfecto, te vendo el computador porque pues yo ya tengo otro computador, se encuentra en buen estado y la verdad no lo necesito. Entonces él está de acuerdo, celebran el contrato de compraventa sobre ese bien mueble, pero ya se encontraba en manos del adquirente, porque recordemos, hay un préstamo previo. Entonces, en ese caso, se considerará que ha operado la tradición de brevi manus. También tenemos la tradición constituto possessorio. Se da cuando quien tiene la posesión de una cosa la transfiere a otra, pero se reserva la tenencia del bien. Entonces, tú tienes un televisor en tu casa. La vas a transferir a otra persona, es decir, la vas a vender. Tu amigo te dice que él te compra ese televisor y no hay ningún problema, o sea, él tiene otro televisor en iguales condiciones, le funciona perfectamente, pero pues te quiere comprar el televisor por, no sé, por una circunstancia familiar, por ejemplo, necesita un televisor para su hija. Entonces el amigo le dice, perfecto, pero yo estoy interesado en venderlo. Sin embargo, tengo que mirar, no sé, una película, un estreno reciente que hay en una plataforma de streaming y pues tengo registrada mi cuenta en ese televisor, bueno, etc. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso,
Se reserva la tenencia el vendedor por determinado tiempo, pese a que ya el propietario es un tercero, es decir, ese amigo que resultó comprador. También tenemos la tradición de entrega entendida. En este caso, el vendedor se obliga a poner la cosa a disposición del comprador en un lugar que ha sido previamente convenido por las partes. Entonces, imaginémonos un contrato internacional de mercaderías. Resulta que se iban a entregar 1000 piezas de acero en el puerto de Buenaventura. Entonces, el vendedor, que es un vendedor sueco, se compromete a poner a disposición del comprador el producto en el puerto de Buenaventura. Entonces, ¿cuándo se entiende que la tradición ha operado? Cuando el vendedor efectivamente el vendedor lleve ese acero al puerto de Buenaventura. Una vez se deje en ese lugar previamente convenido, se entenderá que la tradición ha operado. También tenemos tradición de frutos pendientes. En este caso, la tradición se va a perfeccionar en el momento de la separación del fruto del inmueble que lo contiene. Entonces, por ejemplo, y también lo mencionábamos ayer, tienes un árbol, entonces ese árbol es un árbol frutal. Entonces tú vas a comprar esos frutos que aún no han madurado y por lo cual todavía no puedes acceder a ellos. Sin embargo, la tradición se va a perfeccionar cuando el fruto efectivamente madure y se separe de ese árbol que lo contiene. También tenemos tradición de vehículos automotores, que además de la entrega material realizada por parte del tradente al adquirente, necesita la inscripción en el organismo de tránsito correspondiente. Y tradición de naves y aeronaves, que la tradición se va a realizar a través de escritura pública y la inscripción de dicha escritura pública en la capitanía de puerto correspondiente. Bueno, ello frente a la tradición de bienes muebles e inmuebles. Ahora sí pasemos a otro modo de adquirir el dominio, que es la prescripción. La prescripción es aquel modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas gracias al transcurso del tiempo. Y deben existir dos partes, tal y como en la tradición. Pero en este caso se van a denominar poseedor, quien va a adquirir el bien, y el propietario, quien va a perder ese bien por el paso del tiempo. Tenemos prescripción adquisitiva, que también se puede denominar usucapión, que es aquel modo de adquirir el dominio mediante la posesión que persona distinta al propietario ejerza sobre determinado bien. El titular de esta prescripción adquisitiva es el poseedor, es decir, esa persona debe mantener la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Y va a variar el término que se exija según lo siguiente: si es posesión regular o si es posesión irregular. ¿Qué se necesita para demostrar la posesión regular? Justo título, es decir, debe ser traslaticio de dominio, debe ser válido, real, puede ser, un ejemplo, donación o permuta sobre el mismo. Este poseedor debe garantizar de que actuó de buena fe y el término de mostrar únicamente desde 5 años viviendo en ese inmueble, con ánimo de señor y dueño. Y la posesión irregular, establecida en el artículo 770 del Código Civil, que a diferencia del anterior, de la posesión regular, no requiere justo título. Por ejemplo, título falsificado, no otorgado realmente por la persona que se pretende o no tener un título en tus manos. Otro ejemplo, conferido por una persona que no era representante legal de una sociedad. Otro ejemplo de que no es un justo título. No se va a necesitar demostrar buena fe y el término que debes vivir en ese inmueble debe ser superior a los 10 años. Y recordemos, también debes tener ánimo de señor y dueño. Bueno, aquí un análisis de caso. Marlon falleció hace 2 años. En vida fue propietario de un lote de terreno localizado en el municipio de Barbacoas, Nariño. El hijo vende dicho inmueble a Julián, quien vive en el lote. Se celebró contrato de compraventa. Sin embargo, el hijo no figuraba como propietario, toda vez que no se liquidaba la sucesión.
Existió venta de cosa ajena, válida en Colombia. ¿Qué tipo de prescripción puede solicitar Juliana, teniendo en cuenta todos los hechos del caso? Analicémoslo algunos minutos y ya respondemos. Bueno, un minuto más y empezamos. Bueno, ¿alguien tiene una posible respuesta a la pregunta? Hola. Hola, te escuchamos. Pensaría que se podía realizar la posesión regular por qué tipo de prescripción. Sí, la prescripción por posesión regular, dado que tiene un justo título y pues esa podría realizarse una vez se transcurran los 5 años. Eso es lo que pienso. Sí, ¿No sería irregular? ¿por qué razón crees que es irregular? Porque el justo título no lo tiene, o sea, no se ha hecho la liquidación y no se ha pasado la propiedad al hijo, todavía, pues, o sea, todavía sigue siendo una masa sucesoral, pero no es de él todavía. Pero en este caso pues pensaría, qué ¿Alguien pena. tiene una respuesta? En este caso pues Sí, pensaría por lo dime. que en este caso la poseedora pues ella lo adquirió con buena fe. Eso. Sí. Camila, ¿tienen una respuesta que creen frente al caso? Yo creo que debe ser prescripción regular por la buena fe. No, creo que en estos casos eso es válido mientras no se afecten los derechos del dueño, creo, o sea, del papá. Yo creo que es regular. Sí. Bueno,
Bueno, Camila Pérez, tal vez tienes una opinión respecto al caso. ¿Apoyas a Vlados y a Camila del Castillo o apoyas a Yadira? Yo fui la que hablé ahorita, o sea, yo digo que fue regular. Sí, Ay, ahí perdón. Camila. Yo opino que no aplica la prescripción porque solamente han pasado 2 años. Ajá. Claro, pero recordemos que ella ya vivía en el lote. O sea, Marlon falleció hace 2 años. Sin embargo, Juliana ya vivía en el lote. Bueno, entonces, en Cierto. este caso, ¿sí? Por no leer. En este caso, verdaderamente aplica la prescripción regular. La venta de cosa ajena es válida en Colombia. La señora tenía buena fe en el momento en que celebró el contrato en el momento en que se celebró el contrato de compraventa con el hijo. O sea, ella no conocía el pasado que tenían, de que no se liquidaba la sucesión, etc. Por lo cual podrá reclamar la prescripción ordinaria, únicamente 5 años. Ok. Pasemos a otro caso. Me entregan un apartamento. Voy a vivir a él con promesa de compraventa, pero no tengo escritura pública. Recordemos, por ejemplo, la venta de apartamentos sobre planos, únicamente hay promesa de compraventa. Entonces, la promesa de compraventa es justo título, según la clasificación de los títulos que mirábamos inicialmente. Y puedo reclamar la prescripción regular o irregular. Yo creo que sí es justo título y se puede regular. Sería también, opino Bueno, que sería justo título, dado que es válido, real y pues igualmente que el anterior caso, pues podría reclamarse por prescripción regular. y la promesa Para, de compraventa, sí, dime. para mí no es justo título. Ujú. Porque recordemos, los títulos se dividen en traslaticio de dominio y no traslaticio de dominio. Entonces, ¿la promesa de compraventa es un título traslaticio de dominio o es un título no traslaticio de dominio? Pues yo creo que no es traslaticio de dominio porque es, o sea, es un documento que se hace sobre algo que va a ser en el futuro. En el futuro sí va a haber la compraventa, pero por ahora solamente es como la intención. Exacto. Ujú. En ese caso, como la promesa de compraventa no es un título traslaticio de dominio, sino un título no traslaticio de dominio, no sería justo título y no podría reclamar la prescripción regular, sino la irregular. ¿Con qué título podría reclamar una prescripción regular? Si el título fuese el contrato de compraventa, no la promesa, porque la promesa, como bien lo dijo Yadira, simplemente es la intención que tienen de comprar-vender un bien, inmueble. Pero la promesa o sea, el contrato de compraventa es quien te da derecho o es título para que tú puedas adquirir la propiedad. Recordemos, propiedad, título y modo, pero ese título debe ser traslaticio de dominio. En este caso, la promesa de compraventa no es título traslaticio de dominio. Y como no es título traslaticio de dominio, no va a ser justo título y no vas a poder reclamar la prescripción regular. Esa sería la respuesta adecuada. No sé si quede claro para las personas que manifestaban de que sí se podía reclamar la prescripción regular. Muy claro. Sí, Vale, entonces pasemos. Un vehículo resulta abandonado en un parqueadero. No hay justo título, solo hay un contrato de parqueadero. ¿Qué tipo de prescripción puedo reclamar? ¿Ordinaria o extraordinaria? Extraordinario porque no hay justo título. Porque el contrato de parqueadero no transfiere la propiedad. Exacto. Lo mismo que sucedió en el anterior caso, solo que este es aplicado a un bien mueble. Entonces, no hay justo título, solo hay un contrato de parqueadero entre las partes. Podríamos acceder a él, pero a través de otro medio de adquisición, de otro medio de adquisición del dominio.
no a través de la prescripción. Bueno, ahora pasemos a la ocupación. Qué pena Aló. En el artículo... Hola. Qué pena una pregunta. Dime. En el caso anterior, no sé si puedas volver la diapositiva, porfa. Ah, ya, vale, sí, ya. No me quedó claro, o sea, dijimos posesión, ¿se lo podría adquirir por posesión irregular? No, me quedé. Sí. ¿Y cuánto tiempo? A ver, entonces... Ajá, no, o sea, verás, es que en este caso me adelanté un poquito porque es un bien que resulta abandonado. Entonces, tenemos la prescripción, que es un modo de adquirir el dominio a través del paso del tiempo. Entonces, tenemos, eso ya está claro. Sí. Entonces, ordinaria, cuando existe justo título, buena fe, 5 años. Extraordinaria, cuando no existe no hay justo título, no hay buena fe y debes demostrar el término de 10 años. En este caso es un bien abandonado. Entonces, a continuación vamos a mirar el modo de adquirir el dominio, que es uno completamente diferente, que es la ocupación por bienes voluntariamente abandonados por los dueños. En este caso no aplicaría la prescripción, básicamente. Pero de llegarse a reclamar por el paso del tiempo, deberías acudir a la prescripción extraordinaria de los 10 años. Listo, gracias. Vale. Bueno, ahora sí pasemos a la ocupación, regulada en el artículo 685 del Código Civil. Es aquel modo de adquirir el dominio de las cosas que carecen de dueño. Consiste en aprender el bien materialmente unido al ánimo de adquirir el dominio. Ejemplo, un periódico encontrado en una banca del parque o monedas que son lanzadas a la multitud. Este sería el modo de adquirir el dominio de vehículos, de bienes en general, voluntariamente abandonados por sus dueños, la ocupación. Por ejemplo, también cuando dejan muebles, enseres abandonados en la vía pública, el modo de adquirir el dominio es igual la ocupación. Pasemos ahora sí a la accesión. Aquel modo de adquirir el dominio por medio del cual el propietario de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que a ella se une. Ejemplo, frutos del árbol que pertenecen al propietario del árbol. Dueño de ese moviente como propietario de las crías. Es algo así como si eres dueño de lo principal, eres dueño de lo accesorio, por así decirlo. Si eres dueño de la vaca, pues serás dueño de sus crías. Y si eres dueño de un árbol que tiene frutos, pues también lo serás de esos frutos. Tenemos la accesión de mueble a inmueble. Se da cuando se construye, planta o siembra bienes muebles en predios ajenos. O por el contrario, cuando una persona edifica dentro de su propiedad con bienes muebles ajenos. El dueño de lo principal se va a convertir en dueño de lo accesorio. Entonces, tú decides de que el predio del vecino tiene demasiada tierra fértil. Entonces, tú tienes unas semillas guardadas en una de tus despensas. Y dices de que vas a ir al inmueble de tu vecino colindante y de que vas a sembrar determinada cantidad de frutos, bien sean, digamos que son frijol, por ejemplo. Tienes semillas de frijol, entonces vas a ir a sembrar frijol en el predio de tu vecino porque tiene muy buen terreno. Entonces, vas a plantar o sembrar en predios ajenos, no te pertenecen a ti. Entonces, el dueño de lo principal, el dueño del terreno, el vecino colindante, se va a convertir en dueño de lo accesorio, es decir, de los frutos que tú sembraste en ese lugar. ¿En virtud de qué tipo de modo de adquirir el dominio? De la accesión de un mueble a un inmueble. También existe accesión de mueble a mueble, que puede ser adjunción específica. ¿Sí? En el anterior caso, ¿puede regresarla por favor un segundito? ¿No? En el anterior caso donde dice una persona edifica dentro de su propiedad con bienes muebles ajenos, o sea, digamos, bueno, mi vecino tiene ladrillos y yo construyo mi casa con esos ladrillos, ¿yo me vuelvo dueña de esos ladrillos? Exacto. Ese sería el modo de adquirir a través de la accesión. Pero pues serías llamado a responder. Ajá. Pero igual serías llamado a responder sobre los bienes que tú has adquirido de tu vecino.
Ujú. Pero como Ya eres es la dueño de lo figura, pero principal, igual pues no lo tienes tiene de la responsabilidad. exacto. Ujú. Ah, listo. O sea, tú serías llamado a responder en virtud de una de las fuentes de las obligaciones. ¿Qué tipo de fuente de las obligaciones se presentaría en este caso? En el que tú planteas. El cuasi contrato podría ser. A ver, tenemos delito, cuasi Cuasi delito, delito. contrato y cuasi O contrato. delito, porque es un robo prácticamente, ¿cierto? Sí, sí, en ese caso la fuente de la obligación por la cual debería responder patrimonialmente sería delito, Sí, además sí, de sí. que existió dolo en la conducta. Claro. Ujú. Ah, listo. Entonces serías llamado a responder patrimonialmente. Pasemos ahora sí a la accesión de mueble a mueble, que puede ser adjunción, especificación o mezcla. La adjunción se da cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada. Un ejemplo, el joyero que inserta una esmeralda en el centro de una argolla. Sigue la misma regla del anterior tipo de accesión, es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero aquí hay algo importante de notar, y es de que tú puedes decir perfectamente que el centro, es decir, la esmeralda es más valiosa que la argolla, dependiendo del tipo de material del que esté constituida. Entonces, si tú eres dueño, por ejemplo, en este caso de la esmeralda, pues también serás dueño de lo demás, o sea, de la argolla, en este caso. También tenemos especificación. De la materia prima perteneciente a una persona, otro individuo va a hacer o realizar una obra o artefacto. Ejemplo, Rodrigo Márquez dibuja un retrato en un lienzo en blanco ubicado en una galería. Y finalmente tenemos la mezcla. Se forma una cosa por la unión de materias líquidas o secas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento ni mala fe. Un ejemplo, se mezcla la mezcla de ron con brandy. Entonces, ¿quién va a ser el propietario de ese bien? A pro indiviso o a pro rata del valor de la materia que pertenezca a cada uno. Entonces ahí vamos a ponderar qué es más caro, si ron o brandy. Y se va a dividir según la pro rata, dependiendo de pues, los materiales que hayan intervenido en esa accesión, en esa mezcla. También tenemos accesión de inmueble a inmueble, que puede ser de dos tipos, aluvión o abulsión. ¿Cuándo se da el aluvión? Se produce cuando se aumenta la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Dicho fenómeno va a permitir al dueño del terreno adquirir por accesión la propiedad. Y la abulsión sobre la parte del suelo que por una fuerza es transportada de una parte a otra, el dueño del terreno transportado va a conservar su propiedad. O sea, por ejemplo, salió gran cantidad de terreno y se dirigió a otro inmueble. Entonces tú conservas la propiedad, a menos de que no la reclames dentro del año siguiente, lo que hará dueño al propietario del suelo al que fue transportado. Entonces, en este caso, tú debes realizar esa reclamación frente al terreno o porción de tu terreno que fue llevada por el río al otro inmueble dentro del término de un año. En caso de que no se realice durante ese término de un año, pues el propietario será la persona propietaria del bien inmueble al cual se llevó la porción de tierra. Bueno, ahora pasemos a otro modo de adquirir el dominio, que es la sucesión por causa de muerte. Lo vamos a mirar rápidamente porque pues hay una materia específica para el área. Entonces, ¿qué es la sucesión por causa de muerte? Es aquel modo de adquirir el dominio de los bienes que pertenecían al causante, tanto sus activos como sus pasivos, por lo cual tú debes determinar si aceptas de manera plena esos bienes o si en cambio lo aceptas pero con beneficio de inventario. Con lo cual únicamente recibirás los activos y pagarás los pasivos en proporción a lo que recibiste de activos, sin mezclar o confundir tu patrimonio con el del causante. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Mencione los modos de adquirir el dominio en Colombia.
¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? La tradición, la prescripción, la ocupación, accesión. Uh-huh. Y la sucesión. Es la última. Sí, y la sucesión. Marina confecciona joyas a pedido de sus clientes. En cierta oportunidad le solicitan un anillo de compromiso con un rubí incrustado. ¿Qué tipo de accesión se ha presentado? Accesión de mueble a mueble. Sí, efectivamente, accesión de mueble a mueble. ¿Y quién es el dueño de lo principal? Es el dueño de lo accesorio. Taylor encontró un paquete con 10 millones de pesos en su interior en medio de la calle. ¿Qué tipo de modo de adquirir el dominio la hace propietaria? Ocupación. Ocupación. Bueno, ya hemos visto el derecho de propiedad. Ahora sí pasemos a otro de los derechos reales, que es el derecho de usufructo. El derecho de usufructo se regula en el artículo 823 del Código Civil. Es aquel derecho real que consiste en la facultad de usar y disfrutar de una cosa ajena de la cual no se tiene propiedad, a cargo de luego restituir dicho bien. En este caso, no se puede disponer del bien, únicamente puedes usarlo y disfrutarlo. Y hay que diferenciar entre bienes fungibles y bienes no fungibles. ¿Me recuerdan cuál es la diferencia, por favor, de bienes fungibles y no fungibles? Los fungibles eran los que se consumían, como por ejemplo los alimentos. Los no fungibles son pues los bienes que no se pueden echar a perder, que tienen que devolverse, bueno, o entregarse los mismos, exactamente el que se recibió. Sí. Los bienes fungibles se pueden consumir y reemplazar, y los bienes no fungibles no se pueden reemplazar porque son únicos. Bueno, tenemos 3 partes en el usufructo. ¿Cuáles son? Nudo propietario, la nuda propiedad y el usufructuario. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Quién es el nudo propietario? Es el propietario del bien, tiene derecho de dominio, es decir, puede disponer del bien, pero no usa o goza del mismo. Para el caso que planteábamos el día de ayer, el nudo propietario podría, bueno, no recuerdo el nombre, pero podría haber llegado a ser Carlos, quien era el padre que le iba a realizar la donación al hijo Juan, y pues una vez realizada la donación, Juan pasaría a ser propietario, Juan como propietario, nudo propietario, ¿por qué? Porque le iba a, pues era el propietario del bien, podría disfrutar de él, pero su padre iba a gozar o usar el mismo. ¿Cuáles son los derechos del nudo propietario? Disponer del bien, es decir, puede venderlo o donarlo, puede reclamar indemnización en caso de que el bien haya sufrido de averías causadas por el usufructuario, porque es una obligación del usufructuario mantener el bien en buenas condiciones, y puede finalmente recibir frutos pendientes cuando se restituye el usufructo. Entonces, resulta que el usufructuario decidió que, como tenía un jardín, iba a realizar, no sé, iba a sembrar frutos o, bueno, cualquier tipo de bien. Entonces, el usufructuario murió, en determinado momento murió y los frutos se encontraban pendientes. Entonces, ¿quién va a recibir los frutos pendientes? Pues serán recibidos por parte del nudo propietario. Tenemos la nuda propiedad, que es la cosa o bien desposeído del derecho de goce, o sea, la simple propiedad. Y el usufructuario, que es la persona que sin tener la calidad de propietario, porque no puede disponer del bien, puede usar y gozar del mismo. ¿Cuáles son las características del usufructo? Las siguientes. Presenta un carácter unilateral. Obligaciones le corresponden únicamente al usufructuario. ¿Cuál es la obligación que tiene el usufructuario? El de devolver o conservar la cosa. En caso de que no la conserve en las condiciones originalmente entregadas, pues deberá resarcirle los perjuicios al nudo propietario.
El usufructuario no tiene propiedad de la cosa. ¿Por qué? Porque la propiedad le pertenece al nudo propietario. Es quien puede disponer del bien. De igual modo, el usufructo es gratuito. ¿Por qué? Porque el usufructuario no paga ningún canon, como sucede, por ejemplo, en el arrendamiento. Puede constituirse este usufructo sobre bienes muebles o inmuebles. Particularmente se presenta en bienes inmuebles. Y la propiedad puede ser enajenada, pero recordemos, puede ser enajenada por el nudo propietario. Sin embargo, el nuevo propietario, en caso de que se llegue a efectuar la venta, deberá respetar el usufructo constituido, o sea, no podrá usar ni gozar del bien, sino que únicamente podrá disponer del mismo. ¿Cómo se puede constituir el usufructo? Se constituye generalmente a través de acuerdos voluntarios. Puede ser donación, testamento, compraventa o ley. Tenemos también el usufructo legal. Es aquel concedido por la ley a los padres de respecto a los hijos menores de edad. ¿Cuál es la duración del usufructo? Se puede constituir por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario, existiendo así dos tipos de usufructo. Tenemos un usufructo temporal, y como su nombre lo dice, por cierta cantidad de tiempo, por unos años específicos, o un usufructo vitalicio, es decir, hasta que el usufructuario fallezca. El usufructo se puede arrendar o ceder. ¿Quién puede realizar ese arrendamiento o cesión del usufructo? El usufructuario es quien puede arrendar o ceder ese usufructo y lo puede hacer a título oneroso o gratuito. Sin embargo, sigue siendo responsable frente al propietario del bien. Pongamos un ejemplo. Tenemos a Julia y a Marcos. Entonces, Julia es la nuda propietaria y Marcos es el usufructuario. Entonces, el usufructuario Marcos decide que va a viajar. Entonces, va a realizar una serie de viajes al exterior y pues en verdad le da pena dejar ese inmueble vacío y tiene una amiga muy cercana que pues necesita una vivienda y decide ceder ese usufructo a título gratuito porque quiere ayudar a su amiga. Entonces él va a ceder ese usufructo a su amiga, pero si su amiga llega a ocasionar imperfecciones en el inmueble, por ejemplo, le dañó la tubería o las paredes empezaron a agrietarse mientras ella permaneció en el inmueble o las baldosas fueron retiradas del lugar en que correspondía, etc., quien será llamado a responder frente al nudo propietario será el usufructuario a favor del cual se constituyó el usufructo. No frente a la persona a la que se le cedió el usufructo, sino el usufructuario. El usufructo a la vez tiene ciertas causales para extinguirse. ¿Cuáles son ellas? Cuando expire el plazo pactado, en caso de que el usufructo sea temporal, cuando muere el usufructuario, en caso de que el usufructo sea vitalicio, cuando el usufructuario adquiere la propiedad, es decir, le dice al nudo propietario, por favor, yo quiero disponer de este bien. Entonces, realicemos un contrato de compraventa a través de escritura pública y registrémoslo en ORIC. Entonces, pues ya no sería usufructuario porque tendría uso, goce y disposición del bien. Ya sería un propietario como tal. También por la prescripción o por la destrucción total de la cosa. Bueno, aquí algunas preguntas. Hernán, zapatero de profesión, desea donar un inmueble de su propiedad a su hijo Samuel. Sin embargo, teme que pueda ser desalojado de la vivienda. Usted, como apoderado del señor Hernán, ¿qué le recomendaría? ¿Qué tipo de usufructo resulta más conveniente para Hernán? Recordemos, pueden ser de dos tipos, usufructo temporal o vitalicio. Samuel, una vez efectuada la donación a través de escritura pública, sería propietario pleno, es decir, tendría uso, goce y disposición del bien. Bueno, tomémonos algunos minutos, hasta las 8, 4 minutos, y ya miramos la respuesta.
o si tienen la respuesta, las pueden ir dando, si no necesitan tanto tiempo. Pues yo le recomendaría el usufructo vitalicio, Sí, ¿por qué razón? porque pues el hijo puede, digamos, pues es una manera de proteger el bien inmueble y protegerse él, pues, ¿no? Dado el caso de que el hijo lo vaya a enajenar. Y además Y lo que le interesa a él es que no ser desalojado, a Hernán. exacto, sí, el Y, usufructo vitalicio. y pues Samuel no sería pues No sería propietario pleno. Samuel sí sería propietario porque pues le donaron el bien inmueble. ¿Sí? ¿Sería propietario pleno? No sería, ya No, que no solamente... porque no puede. Propietario, pero pues digamos el usufructo, el goce y el uso y el goce del bien inmueble está en cabeza de Hernán. Pero recordemos, para ser propietario pleno debes tener uso, goce y disposición. En el usufructo había una clasificación especial. Entonces, ¿qué sería? En este caso, Samuel. Si no es propietario pleno porque no puede usar y gozar del bien, sino solo disponer, ¿qué sería, Samuel? Nudo propietario. Efectivamente, sería nudo propietario. No sería propietario pleno porque no tiene el uso y el goce, como bien lo manifestaste. Únicamente tiene la disposición del mismo. Entonces sería nudo propietario. Dispone nada más. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Alexandra tiene 15 años de edad y sus abuelos, a título de donación, le dejaron un inmueble por el valor de 150 millones de pesos. Alexandra es propietaria plena. Los padres de Alexandra son propietarios plenos. ¿Cambiaría en algo la situación si Alexandra tomara la decisión de emanciparse? No es propietaria plena por ser menor de edad, ¿verdad? Y Y recordemos los que padres tampoco. tampoco son propietarios plenos, exacto. ¿Y cambiaría Porque en algo son, la situación si Alexandra tomara la decisión de emanciparse? claro, porque ella estaría, pues, se la trata como un adulto, entonces tiene ya el derecho. Sí, efectivamente, cuando te emancipas es como si adquirieras la mayoría de edad de manera anticipada. Entonces, pues ya podría disponer, usar y gozar del bien. Bueno, ahora sí pasemos a otros derechos reales, como son el derecho de uso y habitación, regulados en el artículo 870 del Código Civil. ¿Qué es el derecho de uso? Es aquel derecho real que consiste en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. De una parte limitada, recordemos. Y el derecho de habitación es aquel derecho real que consiste en gozar de una parte limitada de los frutos de una casa y la utilidad de morar en ella. También tenemos la Constitución de los derechos de uso y habitación de la siguiente forma: la ley, el contrato de donación o a partir de testamento. A través de ellos se pueden constituir estos derechos reales. También se pueden extinguir los mismos a través de la muerte del usuario o habitador, a través de la consolidación del derecho de uso o habitación con la propiedad, tal y como sucedía con el usufructo, cuando ya no era simplemente usufructuario, sino que comprabas la propiedad y te convertías en propietario. Sucede lo mismo en derecho de uso y habitación. Cuando se destruye la cosa o cuando renuncias al derecho de uso o habitación. Tenemos también unos deberes del usuario o habitador, que comprenden la misma obligación consistente en usar los objetos con moderación y cuidado, debiendo contribuir a su conservación. Entonces, tal y como en el usufructo, debes mantener los objetos tal y como se entregaron, y en caso de ocasionar perjuicios al bien inmueble o mueble, pues deberá resarcirlos al propietario. También se puede cesión o transmisión de derechos de uso y habitación. Son intransmisibles a herederos. Y el bien, en este caso, a diferencia del usufructo, no se puede arrendar o ceder de ninguna forma a ningún tercero. Aquí unas preguntas.
Bueno, sí, hagamos esta nos la saltamos y lo dejamos para el final y pasamos al derecho de herencia. En un contrato de compra-venta se estipula que el vendedor va a gozar de una parte del inmueble en materia de transferencia mientras se encuentra con vida, no de la totalidad, sino de una parte del inmueble. ¿Qué tipo de derecho real ejerce el vendedor? Y una vez fallezca el vendedor, ¿sus hijos pueden heredar el derecho real que el causante disfrutaba? ¿El derecho sería el usufructo? ¿O estamos hablando ya de uso y habitación? Ujú. Sí, porque no va a gozar de la totalidad del inmueble. Recordemos, cuando tú eres usufructuario de un bien, gozas de la totalidad del bien. Usas y gozas la totalidad del bien. Entonces, ¿hablaríamos de uso o estaríamos hablando de habitación? Habitación. Habitación. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué va a habitar? Bueno, Para básicamente... vivienda, pues que él se quiere. refiere... ¿Sí? ¿Te escucho? ¿A mí? Ay, perdón, no, escuché a alguien más hablando por ahí. Bueno, es el derecho de habitación. ¿Por qué? Porque es el derecho de habitación y no el derecho de uso. Porque en este caso estamos hablando de un bien inmueble. Siempre que hablemos de un bien inmueble, vamos a hacer referencia al derecho de habitación. Siempre que sea un bien inmueble y de gozar de una parte determinada de ese bien. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer una diferencia. Usufructo y uso y habitación. Entonces, usufructo. Vas a gozar de la totalidad del bien, de todo un bien. Y el uso y la habitación únicamente vas a gozar de una parte limitada de ese bien. Entonces, uso. Vas a gozar de un bien, del producto de un bien de manera limitada. Y la habitación vas a gozar de una parte limitada del bien siempre y cuando sea un bien inmueble. Entonces, diferenciémoslo de ese modo, uso y habitación. Entonces, habitación Entonces, espérame. a bienes inmuebles. Y uso siempre que se refiera a bienes muebles. Y siempre que sea una parte limitada del bien. Pero, la diferencia más que todo es en la limitación. Porque pues estamos hablando de una finca y bueno, digamos, poníamos el ejemplo ratos de una finca, ¿no? De que pues va a estar en la finca, pero si es sobre un pedazo de esa finca, entonces ya no sería su producto, sino uso y habitación, bueno, uso. Exacto. Ok. Sí. Esa es la conclusión que se puede derivar de lo que mencionábamos. Bueno, una vez fallezca el vendedor, ¿sus hijos pueden heredar el derecho real que el causante disfrutaba? O sea, ¿el derecho de uso y habitación se pueden heredar o no se pueden heredar? No. No. Efectivamente, el derecho de uso y habitación no se puede heredar. Es un derecho que pertenece únicamente a la persona a la que le fue otorgado. Una vez fallezca la persona, pues muere el derecho. Bueno, aquí ya creo que ya queda más claro. Menciona algunas diferencias y semejanzas entre derecho de usufructo y de uso. Nata, no me quedó claro ahí en lo de los bienes muebles e inmuebles. O sea, que esa era como una de las diferencias. Ajá, pero frente al derecho de uso y habitación. Por eso, o sea, los bienes inmuebles es usufructo y los bienes muebles uso y habitación. No, vean. Entonces, tenemos usufructo por un lado
Y tenemos uso y habitación por el otro. Entonces, ¿qué es el usufructo? Gozar y usar un bien en su totalidad, bien sean inmuebles o muebles. Usufructo. Ok. Y tenemos por el otro lado uso y habitación, en los cuales hay una limitación. Únicamente vas a usar el bien, pero de manera limitada. O sea, por ejemplo, sí, o sea, un lote de terreno, no la totalidad del mismo, o 2 habitaciones de un inmueble, etcétera. Entonces, ¿cuál era la diferencia de uso y habitación? No metamos el usufructo en ese punto. Uso y habitación. Entonces, el uso aplica frente a los bienes muebles, es decir, puedes usar determinada parte de un bien. Y la habitación aplica frente a los bienes inmuebles. Sí, es que esa parte me recibí una llamada y me desconcentré. Entonces, básicamente es eso. Entonces, vamos a mencionar las diferencias. ¿Cuál puede ser una diferencia? De que el usufructo aplica para la totalidad de un bien, sea bien mueble o inmueble, y de que el uso de una habitación se encuentra restringido a cierta parte del mismo. ¿Cuál puede ser una semejanza? De que van a usar y gozar del bien sin poder disponer de él. Tanto en usufructo, uso y habitación, tú puedes usar el bien, pero no podrás disponer de él. Entonces, no sé si así quedó más claro o hay dudas todavía para retomar. Sí, no, lo que es lo de los, esa parte del uso y la habitación, la diferencia entre esos dos, porque no escuché bien. Pregunta. Bueno, entonces, sí, dime. En el ejemplo que pone la compañera Yadira de la finca, que en este caso es un bien inmueble, ejerceríamos el derecho a habitación. Dependiendo de lo que estás accediendo, sí, es un bien inmueble, pero ¿a qué estás accediendo? O sea, ¿estás accediendo como tal a los terrenos? A una parte de la finca. Ahí sería, no sé, es que no entendí muy bien el ejemplo. Y tampoco la o sea, explicación. si estamos hablando de la finca sería un bien inmueble. Entonces, en ese caso, pues también estaríamos hablando de habitación. Si nos referimos a una parte determinada del mismo. Listo, gracias. Ok. Bueno, ahora sí pasemos a otro derecho real, que es el derecho de herencia. Es aquel derecho que recae sobre la universalidad de bienes de una persona difunta o de una parte de ella. Dicho derecho surge únicamente a la muerte del causante. Claro que siempre puedes adelantar, por así decirlo, la herencia a través de la donación y luego será llamado a la herencia, por así decirlo. También tenemos el derecho de servidumbre, regulado en el artículo 879 del Código Civil. Es aquel derecho real que consiste en imponer una carga sobre una propiedad a beneficio de un tercero. Esa servidumbre se puede constituir a favor de un vecino colindante o quien tenga interés en ese bien o del Estado. Por ejemplo, las servidumbres eléctricas que a través de sentencias se declaran en determinado bien particular. Se obliga al dueño a permitir el uso y goce de dicho lugar, por ejemplo, una servidumbre de paso establecida a favor de un vecino colindante. Se permite que terceros utilicen un predio, sea como vía de acceso o transporte de suministros, bien sea de agua o de energía. ¿Cuáles son las partes del derecho de servidumbre? Tenemos un predio dominante, es el predio que reporta la utilidad, se impone el gravamen, y un predio sirviente. También tenemos un gravamen, que es aquel vínculo jurídico que se impone sobre un predio a favor del otro. Tenemos servidumbre activa y pasiva. Respecto al predio dominante, la servidumbre se va a considerar activa y frente al predio sirviente se denomina servidumbre pasiva. ¿Cuáles son las clases de servidumbre? Tenemos 3 clases de servidumbre: las naturales, las legales y las voluntarias, establecidas de común acuerdo entre las partes. ¿Cuál es la servidumbre natural? Las que se imponen por la naturaleza, sin necesidad de intervención humana. Un ejemplo, el agua que está corriendo por varios predios sin que el propietario pueda prohibirlo o autorizarlo. Por ejemplo, tu inmueble se encuentra dividido por un lago. Entonces, pues, es una servidumbre natural. En ese caso, no puedes prohibir o autorizar el paso de la misma, sino que simplemente la aceptas. También tenemos la servidumbre legal, aquellas constituidas por la ley,
que pueden ser de uso público o las constituidas a favor de particulares, lo que mencionábamos inicialmente, por ejemplo, las servidumbres eléctricas, por cuestiones de conectividad o pues de llevar energía a nuevos municipios alejados de los centros o de las ciudades, pues se imponen servidumbres en determinados predios, pero siempre se reconocerá económicamente al predio sirviente. También tenemos servidumbres de uso público. Se consideran servidumbres de uso público las riberas para la navegación o flota de naves. Y servidumbres constituidas a favor de particulares. Se va a instituir a favor de un particular. Un ejemplo es la servidumbre de tránsito. Por ejemplo, tenemos un predio que no tiene acceso a la vía principal. Entonces, el dueño de ese predio puede solicitar a los predios colindantes o quienes sí tienen acceso a la vía principal que se imponga una servidumbre de tránsito. ¿Por qué? Porque es indispensable para que él pueda realizar su actividad productiva. Es decir, para que pueda llevar los productos que extrae de su finca a otros lugares, o para que salgan sus trabajadores, o para que se movilice él mismo. Y finalmente tenemos a la servidumbre voluntaria. El dueño de un predio puede imponer servidumbres voluntarias a favor de sus vecinos. La única condición es de que no se contravengan las leyes. O sea, voluntariamente el dueño del predio decide constituir servidumbres a favor de sus vecinos. O sea, mi vecino dice de que tiene problemas de acceso o tiene problemas de agua, etcétera. Entonces el vecino de manera voluntaria le dice, está bien, puedes dirigirte por mi predio hacia el agua que queda en determinado río, etcétera. ¿Qué derechos otorga la servidumbre? Los beneficiarios pueden usar el predio sirviente según cómo se encuentre constituido, bien sea una servidumbre de tránsito por el camino o pasar una tubería por el lugar, y el derecho del beneficiario sobre los medios necesarios para ejercer la servidumbre. Así no se establezca de manera expresa en el título. Un ejemplo, sacar agua de una fuente situada en terreno vecino y el consiguiente derecho de tránsito. Es decir, si bien se constituyó una servidumbre para sacar agua de un predio, pues tú tendrás también que ejercer el derecho de tránsito, porque el segundo no se puede efectivizar si el primero no concurre a él. ¿Cómo se constituye la servidumbre? Básicamente a través de acuerdos escritos o verbales. Algunas servidumbres a través de escritura pública, otras no obstante se pueden realizar a través de privado. Si no existe acuerdo entre las partes involucradas, el interesado puede interponer una demanda de constitución de servidumbre, que es un proceso verbal especial que vamos a mirar en procesal civil, para que se imponga en caso de encontrar probada la necesidad. Entonces, necesitas acceso a la vía principal o necesitas adquirir agua para tu consumo diario y tu vecino, lastimosamente, no ha llegado a ningún acuerdo contigo para constituir la servidumbre. Debido a la necesidad mayor que presentas, pues interpones la demanda para que se constituya una servidumbre a tu favor y debes demostrar a través de pruebas que sean conducentes y pertinentes la necesidad de utilizar ese lugar como tránsito, es decir, de que tu vecino verdaderamente se pueda establecer la servidumbre y de que te permite el acceso bien sea al agua o bien sea al tránsito por el lugar. ¿Cómo se indemniza una servidumbre? Por regla general, las servidumbres son gratuitas. Sin embargo, si la servidumbre causa perjuicios al predio gravado, el dueño tiene derecho a ser indemnizado. Entonces, por ejemplo, han surgido bastantes problemas con las servidumbres eléctricas porque en ocasiones generan problemas de salud para los habitantes que se encuentran en el terreno, o sea, de que son propietarios del predio sirviente. Y pues en ocasión de la imposición de torres eléctricas se han visto afectados en su salud. Ello puede generar de que el Estado los indemnice. ¿Por qué? Porque se han generado daños y perjuicios que no están obligados a aceptar. Entonces, pues, podrán iniciar la reclamación por la vía administrativa. Servidumbre cuando se vende el predio. La servidumbre, al ser un derecho real, persigue el inmueble en manos de quien se encuentra. Por lo tanto, en caso de que se venda el predio, se entenderá que el comprador va a asumir dicho gravamen.
Entonces, la servidumbre se mantiene pese a que se cambie de dueño del propietario del predio dominante. O sea, que el comprador lo acepta con dicha servidumbre. También se puede presentar la extinción de una servidumbre a través de la resolución del contrato que la constituyó, a través de que se haya cumplido la obligación en caso de que se haya establecido una, en caso de que exista confusión, es decir, la propiedad de ambos predios se encabeza en uno solo. O sea, el vecino colindante planea salir de la región, entonces yo le compro su predio y teníamos una servidumbre constituida a mi favor en su predio. En ese caso, pues, se extingue la servidumbre porque tú pasarías a ser propietario del bien colindante, del bien inmueble colindante. O también cuando existe renuncia del dueño del predio dominante. Bueno, aquí algunas preguntas. Juan compró un inmueble que no tiene acceso a vía pública. Para salir del lugar debe transitar por la propiedad de su vecino. Acude a su oficina de abogado y le pregunta acerca de las posibilidades con que cuenta para que el vecino le otorgue ello. ¿Qué le recomendarías a Juan? ¿Qué tipo de acción debe iniciar? ¿O cuál es el procedimiento inicial? ¿Qué puede solicitar? ¿Qué derecho real se encuentra en este caso? De una vez el derecho, porque ahí pues especifica que el vecino no se niega, entonces lo primero, pedir para ver si el vecino le da voluntariamente, y si ya no, pues entonces iniciar la demanda de derecho de servidumbre, de tránsito. De constitución de servidumbre. Efectivamente. Bueno, pasemos. Marta vendió una propiedad que se encuentra grabada con servidumbre de paso a favor de Martín. Juliana compró dicho inmueble, pero se opone completamente a permitir el tránsito de Martín por el lugar. Según sus conocimientos en la materia, Juliana debe respetar la servidumbre constituida antes de que ella comprase el inmueble, o puede no cumplir la servidumbre constituida. Debe respetarla. Sí. Es su obligación respetar la servidumbre constituida anteriormente, antes de que haya constituido como propietaria del bien. Bueno, ahora sí pasemos al derecho de hipoteca. Una pregunta. Que no es un derecho real principal, como los anteriores, sí. En el caso anterior, me gustaría que me ayude a aclarar una duda que tengo. La cuestión es que en una clase, si no estoy mal recuerdo, digamos, pongámoslo el ejemplo, tengo mi predio por el cual pasa mi vecino, el cual no tiene el camino. Pero al momento de... Pero digamos que al momento el vecino compra otro terreno que está al lado de él, y el acceso al camino principal se facilita mejor por el otro terreno que por el mío. ¿Qué acciones se pueden tomar aquí? Ya, verás, tenemos dos vecinos colindantes, entonces yo sí tengo acceso a mi terreno, pero se me facilitaría si paso por el predio vecino. Ese es el escenario, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, aquí pues me imagino que no existe voluntad o acuerdo entre las partes para poder constituir esa servidumbre. Entonces, obviamente deberías acudir al proceso de constitución, al proceso verbal especial de constitución de servidumbres y argumentar por qué razón consideras que es necesario imponer la servidumbre pues a tu favor en el predio de tu vecino. O sea, obligatoriamente deberías acudir a la ahí ya es en lo que pruebe cada quien, me imagino yo, ¿cierto? Sí, dime. O sea, como dice el compañero, que, o sea, sí tiene camino, pero el otro le queda más, o sea, es más conveniente. Claro. Entonces, ahí tienen que probar, o sea, debe probar, pues el que no quiere que constituyan servidumbre debe probar que pues ya tiene un camino y que le sirve, y el otro tiene que tratar de probar de que pues el otro no es conveniente y le conviene más por el predio del vecino.
Sí, Cuestión de o sea, pruebas, ¿no? el proceso que debes llevar a cabo es el mismo, de constitución de declaración de esa servidumbre, de que se constituye la servidumbre a tu favor, que sería el proceso verbal especial que vamos a mirar en mañana o pasado mañana. Y pues eso, o sea, básicamente lo que menciona Yadira sería un trámite más probatorio, de que pues tú demuestres de que en verdad necesitas pasar por ese inmueble y de que pues se te garantice ese derecho, etcétera. Y pues tu vecino de igual modo deberá determinar de que no puedes transcurrir y deberá argumentarlo a través de medios probatorios que así lo demuestran. De igual modo se podrá solicitar un perito experto que evalúe la necesidad o no de la constitución de esa servidumbre. O sea, básicamente es un trámite probatorio, pero lo que debe realizar es lo mismo, o sea, la constitución de esa servidumbre. Gracias. Bueno, ahora sí, vale. Ahora sí pasemos al derecho de hipoteca, que no es un derecho principal como los que miramos anteriormente, sino que es un derecho real de garantía, que se constituye sobre bienes inmuebles para asegurar el pago de determinada obligación. Por el hecho de encontrarse hipotecado, el bien no deja de permanecer en poder del deudor. Entonces, hay un derecho principal que es, por ejemplo, un crédito, un derecho personal o crédito que tú adquiriste con una entidad bancaria. Entonces, el banco te solicita que garantices esa obligación, es decir, hipotecando tu casa. ¿Cuál es el fin de constituir hipoteca? Pues de que se garantice el pago de la obligación en caso de que tú incumplas una o varias de las cuotas que has adquirido con ellas. Entonces, no es un derecho principal, sino de garantía simplemente. ¿Cuáles son las partes del derecho de hipoteca? Tenemos al deudor hipotecario, que es la persona que se encuentra obligada a cancelar el crédito, y tenemos al acreedor hipotecario, que comúnmente es una institución financiera que provee el préstamo a cambio de la garantía. O sea, el propietario del bien siempre será el deudor hipotecario. Y el acreedor hipotecario es quien puede iniciar un proceso ejecutivo, por ejemplo, en caso de que tú no le hayas cancelado el dinero, y puedes hacer efectiva esa hipoteca. ¿Cómo se constituye la hipoteca? Necesariamente la constitución de la hipoteca se debe realizar a través de escritura pública inscrita en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. ¿Para qué se realiza dicho registro? Para que cobre validez, para que tenga efectos frente a terceros, para que tenga efectos erga omnes, para que todos conozcan de que la situación del inmueble no es la mejor, de que tiene un gravamen y de que se encuentra hipotecado. ¿Quién puede constituir la hipoteca? Puede constituirse por cualquier persona que adquiera un crédito y sea propietario de un bien inmueble o usufructuario de ese bien. Pero no es muy común constituir una hipoteca sobre el usufructo. ¿Y por qué no es común? Porque si tú eres usufructuario, únicamente podrás hipotecar el uso y goce de ese bien, más no la disposición del mismo. O sea que, ¿qué es lo que les interesa a los bancos? Básicamente, ¿cómo funciona? Te prestan un dinero y aseguran la obligación con la hipoteca sobre un bien inmueble. Entonces, si tú te abstienes de pagar determinadas cuotas de crédito, pues irán por ese bien hipotecado. Una vez vayan por esa hipoteca, por así decirlo, vayan por tu bien, pues se rematará y ellos obtendrán el dinero que te prestaron inicialmente. Entonces, ¿por qué no es tan común que se hipoteque el usufructo? Porque los bancos no podrán disponer del bien, únicamente podrán usar y gozar de ese bien, y pues no es interesante. Entonces, generalmente las hipotecas se constituyen frente a propietarios, no frente a usufructuarios. Tenemos el acreedor hipotecario. Sí. En ese caso, como la hipoteca a veces, o sea, se puede con particulares también, o sea, sí se podría en ese caso, ¿cierto? Sí, perfectamente. Sí se podría dar frente a particulares, pero pues tendría el mismo problema, y es de que no podría disponer del bien, sino únicamente podrías disfrutar del uso y goce del mismo. Bueno, ahora pasemos al acreedor hipotecario, quien se encuentra facultado para solicitar la constitución de una hipoteca, que puede ser una entidad bancaria o una persona natural que haya prestado el dinero. ¿Cómo se extingue la hipoteca?
la hipoteca se va a extinguir cuando se haya cumplido con la obligación que garantizaba. Es decir, cuando tú canceles la totalidad de tu crédito, pues la hipoteca ya no tendrá validez. Sin embargo, requiere materialmente una escritura pública de cancelación de hipoteca registrada ante la ORIP para que cobre validez. Bueno, en este momento vamos a analizar el decreto 1398 del año pasado, que plantea un nuevo tipo de hipoteca, por así decirlo, que es la denominada hipoteca inversa. Bueno, comúnmente ha adquirido este nombre, pero es el decreto lo menciona como renta vitalicia inmobiliaria. ¿En qué consiste la hipoteca inversa? Es un préstamo realizado por una compañía aseguradora de vida, cuya garantía es una vivienda que puede ser habitada hasta el fallecimiento de los propietarios. Esos propietarios pasarán a ser usufructuarios cuando realizan este proceso de hipoteca inversa, mientras ellos reciben una renta mensual. ¿Cuáles son las partes de la hipoteca inversa? Tenemos al tomador, que es el propietario del inmueble, quien va a transferir la nuda propiedad y recibe la renta. Y tenemos al asegurador, que es la compañía aseguradora de vida que se encarga de cancelar la renta al tomador. Entonces, aquí, analicemos algo. Entonces, ¿qué sucede? Los tomadores, es decir, las personas que pueden adquirir o ser parte de la hipoteca inversa, van a transferir la nuda propiedad, o sea, van a transferir la disposición del bien. Ellos únicamente se van a quedar con el uso y con el goce. ¿Qué quiere decir? Que de propietarios pasan a ser básicamente usufructuarios de su bien. Y la compañía aseguradora puede disponer de esos inmuebles que se aseguran, por así decirlo, la renta vitalicia cancelada al tomador. Entonces, los tomadores, las personas, por ejemplo, que encontramos en la imagen, pasarán a ser usufructuarios, de propietarios a usufructuarios, solo use y goce del bien. Y el asegurador, es decir, la compañía que entrega esa renta mensual o vitalicia, pues serán quienes puedan disponer del bien. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la hipoteca inversa? De que la persona sea mayor de 65 años, de que no tenga una pensión y de que sea propietario de una vivienda. Esos son los 3 requisitos para que una persona pueda acceder a la hipoteca inversa. Se presentan 3 modalidades de renta. ¿Cuáles son? Renta vitalicia, renta temporal y renta única. ¿Cuál es la renta vitalicia? Consiste en un pago mensual hasta que el tomador fallezca. O sea, le van a cancelar cierta cantidad de dinero cada uno de los meses hasta que la persona fallezca. Y esto se determina según el valor del bien. O sea, no a todos les van a entregar lo mismo. No a todos les van a entregar, por ejemplo, un salario mínimo. Algunas personas, según el bien que hayan hipotecado, pues les entregarán mayor cantidad de dinero o menor cantidad de dinero, dependiendo de los cálculos que realice la entidad financiera. La renta temporal se percibe una remuneración mensual por un determinado tiempo. O sea, por 10 años usted va a recibir tal cantidad de dinero de manera mensual. Y se recibe, la renta única, se recibe la totalidad del valor en un solo pago. O sea, la persona mayor de 65 años no está interesada en recibir pagos mensuales, sino que desea el dinero en un solo momento. Entonces, pues se puede entregar también ese valor. Bueno, Marta tiene 75 años. Es propietaria de una vivienda y tiene una pensión. ¿Puede acceder a la hipoteca inversa con una entidad financiera o no puede hacerlo? No, porque tiene pensión. Efectivamente. Cumple con el primer requisito, que es ser mayor de 65 años, pero lastimosamente tiene una pensión. Y para acceder a la hipoteca inversa no puedes tener una pensión. María tiene 75 años y su esposo Martín 70. Esta pareja tiene una vivienda de 400 millones de pesos. Con el ánimo de acceder a la hipoteca inversa, María se acerca a la entidad de su preferencia y hace el acuerdo bajo la modalidad de renta vitalicia, es decir, hasta su fallecimiento. El asesor de la entidad le explica que
De acuerdo con el avalúo de su vivienda, la expectativa de vida de ella y de su esposo y demás variables, puede recibir una renta mensual de 800,000 pesos. Entonces, pueden acceder, Martín puede acceder a este tipo, María, perdón, puede acceder a la hipoteca inversa. Teniendo en cuenta lo mencionado en el caso. Sí, porque pues no especifica que tiene pensión y ya está en la edad. Sí, sí, no tiene una pensión. Pues de los hechos podemos dimensionar que no tiene pensión porque no lo ha mencionado. Tiene una edad superior a los 65 años y además tiene una vivienda. Entonces, perfectamente puede acceder a la hipoteca inversa. La renta mensual pues depende de distintas variables, de cuánto tiempo puede vivir, es decir, su expectativa de vida, del valor del inmueble, etc. Entonces, pongamos otro caso. Resulta que Martín, esposo de María, con 70 años, no tiene una pensión y tampoco tiene una vivienda. Entonces, ¿puede acceder a la hipoteca inversa o no? No, al no tener una vivienda. Efectivamente, Martín no podría acceder a la hipoteca inversa porque pues no tiene una vivienda, no cumple con uno de los requisitos establecidos para ello. Una ¿En pregunta. qué consiste el derecho real? Sí, dime. Porfa, vuelve 2 diapositivas antes, porfa. ¿Ahí? Otra. Y ¿Ahí? no, aquí en la siguiente, donde dice renta única, si no soy mal. Ahí está. No, en una parte es eso, renta única. En este caso tengo la pregunta que, digamos, Dime. el dueño recibe la totalidad del valor en un solo pago, pero él seguiría viviendo en el inmueble. Sí, ellos viven en el inmueble hasta su muerte, pese a que reciban cualquier tipo de modalidad, o sea renta vitalicia, sea renta temporal o sea renta única, con su calidad de usufructuarios, van a vivir en el inmueble, efectivamente. Independiente de la modalidad, las personas que adquieren el tipo de hipoteca inversa, es decir, los tomadores, van a vivir en el inmueble hasta su fallecimiento. ¿Por qué? Porque tienen la condición de usufructuarios. Entonces, pues, si recibes la totalidad, por ejemplo, tenemos a Juan, tiene 80 años, tiene una vivienda valuada en 1,000 millones de pesos, no tiene pensión. Pero Juan cree que está en sus últimos momentos de vida. Entonces decide que debe explorar el mundo y conocer qué hay más allá de las fronteras. Entonces, pues, dice, tal vez lo mejor para mí no es la renta vitalicia ni la renta temporal, sino la renta única. Entonces, pues, perfectamente puede decidir recibir la totalidad en un solo pago. Y una vez regrese al país, pues, seguirá disfrutando del inmueble, seguirá disfrutando como usufructuario del bien. Sí, entonces aplica para todos. Para renta vitalicia, temporal o única, se mantienen como usufructuarios hasta la muerte. O sea que sería un usufructo vitalicio. Ok. Entonces, pasemos. Si una persona decide vender un inmueble hipotecado, ¿se encuentra en la libertad de hacerlo o el hecho de que un inmueble se encuentre hipotecado imposibilita la venta? No la imposibilita. ¿Por qué no la imposibilita? Porque la persona que la compra, pues obviamente tiene que decir que está hipotecada, igual eso está en registro, y la persona que la compra, pues la compra con ese gravamen, con esa condición. Sí, exacto. Y es básicamente porque la hipoteca, al ser un derecho real, va a perseguir al inmueble en manos de quien se encuentre, independientemente del propietario. No depende de la persona, sino que va unido al inmueble. Bueno, ¿de qué manera se extingue la hipoteca?
Pagándola. Con la cancelación de la obligación. Con la cancelación de la obligación principal, pues se extingue la hipoteca. Bueno, ahora sí pasemos a otro derecho real derivado, que es el derecho de prenda. También es un derecho de garantía, no es un derecho real principal. El derecho de prenda es un derecho real de garantía que tiene como función asegurar al acreedor el cumplimiento de una obligación y aplica únicamente frente a bienes muebles y no implica además la transferencia de dominio. Así como la hipoteca se va a constituir en bienes inmuebles, la prenda es un derecho derivado, un derecho real de garantía que aplica únicamente para bienes muebles. ¿Cómo se constituye la prenda? No requiere de ninguna solemnidad para su perfeccionamiento, es decir, no es como la hipoteca que debes ir a registrar a través de escritura pública y registrarla en la hora. No, en este caso, la prenda únicamente no requiere ninguna solemnidad, o sea, simplemente se celebra bien de manera verbal o de manera escrita. Y es suficiente con un documento privado o la entrega material del bien dado en prenda. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos la parte de derecho civil bienes. Espero que les haya quedado claro. Si hay dudas o inquietudes, es el momento de hacerlas. O, pues 8:39. O pasamos a obligaciones. Para mañana continuar con obligaciones, porque es un tema bastante extenso y civil viene, y procesal, perdón. Entonces, pues si ya quedó claro, pasaríamos a la siguiente temática. Y para iniciar obligaciones. ¿Tú sabes cómo es eso de, antes se hablaba de la pignoración, eso, o sea, es básicamente la prenda, ¿cierto? Sí, es una prenda sin tenencia. Generalmente se dan en las entidades, ¿cómo decirlo? En las sociedades que están compravendiendo bienes muebles, por ejemplo, motocicletas, vehículos, etcétera. ¿Qué es una prenda sin tenencia? O sea, la entidad que está, el acreedor, por así decirlo, de la obligación, es decir, la entidad que te está entregando la motocicleta, va a establecer una pignoración sobre esa motocicleta. ¿Qué quiere decir? Va a establecer una prenda a su favor. Entonces, te va a entregar la motocicleta, tú puedes usarla como tú desees, pero en caso de que llegues a faltar o a incumplir una de las cuotas de ese crédito, pues ellos podrán recurrir a la moto como garantía de la obligación y realizar la venta del bien. O sea, esa es la prenda, la pignoración, que es la prenda sin tenencia. La prenda normal es con tenencia y la pignoración es prenda sin tenencia. Sin tenencia. Okay. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, una vez terminamos derecho civil bienes y pasamos a derecho civil obligaciones. ¿Podríamos hacer algunas preguntas? No, mejor dejémoslo para más tarde las preguntas. Pasamos a derecho civil obligaciones. Bueno, ¿qué es una obligación? Vamos a poner primero contextualizar. Es aquel vínculo jurídico que une a dos partes. Tenemos a un acreedor y a un deudor. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Tenemos sujeto activo, acreedor. En este caso, la obligación se representa como un activo patrimonial, como una cuenta por cobrar. Sigamos con el caso de la persona que acude a un establecimiento de comercio y compra una Makate Motos, por ejemplo. Entonces estás comprando una motocicleta. ¿Quién sería el acreedor de la obligación? Pues la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una cuenta por cobrar, o sea, las cuotas mensuales que la persona va a cancelar. Sujeto pasivo, deudor. La obligación representa un pasivo patrimonial, es decir, una cuenta por pagar. Entonces, es Juan quien acudió a Akate Motos para realizar un contrato de compra-venta sobre el bien. ¿A qué se comprometió? A cancelar una suma equivalente a 300,000 pesos mensuales. Entonces, él sería el sujeto pasivo de esta obligación porque, pues, debe cumplir con esa creencia. Tenemos un vínculo jurídico a partir del cual se unen el sujeto activo y el pasivo, es decir, los ata el cumplimiento de esa obligación.
el contrato. Tenemos una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer determinada cosa. Y tenemos una garantía, que es la posibilidad jurídica al acreedor para que exija el cumplimiento de la obligación por medios jurisdiccionales. Por ejemplo, puede hacer efectiva la prenda constituida o puede iniciar un proceso ejecutivo con el contrato celebrado a través de la vía jurisdiccional. Bueno, tal y como los bienes, las obligaciones también se van a clasificar. Y se van a clasificar de la siguiente forma. Según los sujetos, se puede clasificar obligaciones de sujeto unitario y de sujeto plural. Dentro de las obligaciones de sujeto plural encontramos a la mancomunidad y a la solidaridad. Tenemos también las obligaciones según el vínculo jurídico, que pueden ser obligaciones civiles o también obligaciones naturales, obligaciones precontractuales, principales, accesorias, puras y simples, sujetas a plazo o sujetas a condición. Tenemos también otra clasificación según el objeto o prestación, que pueden ser positivas, negativas, de objeto simple, alternativas, facultativas, de género, de especie, de cuerpo cierto, divisibles o indivisibles. Miren que aquí hay una relación, por ejemplo, con los bienes también. Y tenemos otras clasificaciones, finalmente, de medios de resultado o las obligaciones con cláusula penal. Entonces, vamos a iniciar con la clasificación número 1. Según los sujetos. Tenemos obligaciones de sujeto unitario y obligaciones de sujeto plural. ¿Cuáles son las obligaciones de sujeto unitario? Aquellas que encuentran en cada extremo de la relación una sola parte, por lo cual el sujeto activo tiene en claro a quién le puede exigir el cumplimiento de la obligación. Y puede ser entre personas naturales o personas jurídicas. Entonces, tenemos a Sofía y a Marta. Entonces, celebraron, no sé, una obligación sobre la entrega de un vehículo. Entonces, se compravendió un vehículo, se adquiere una obligación de entrega y una obligación pagar. Entonces, cada una sabe a quién le puede exigir el cumplimiento de la obligación, es decir, a quién le puede cobrar. ¿Y por qué saben exactamente a quién le puede cobrar? Porque tenemos una obligación de sujeto unitario. Tenemos a una parte en cada uno de los extremos de la relación. Tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo, un acreedor y un deudor. Pasemos ahora sí a las obligaciones de sujeto plural. En este caso, se da cuando existe una obligación con varios sujetos en uno de los extremos o los dos extremos de la relación. Un ejemplo, tenemos a varios acreedores frente a un deudor, caso en el cual se considerará una pluralidad activa. Tenemos un acreedor frente a varios deudores, caso en el cual se considerará una pluralidad pasiva. O tenemos también varios acreedores frente a varios deudores, caso en el cual se denominará pluralidad mixta. Entonces, recordemos, pluralidad activa siempre y cuando existan varios acreedores. Pluralidad pasiva siempre y cuando existan varios deudores. Entonces sigue como la regla inicial de sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo siempre será acreedor, el sujeto pasivo siempre será deudor. Si tenemos una obligación de sujeto plural y de pluralidad activa, pues habremos varios acreedores. ¿Por qué? Porque pues es activa. Y si tenemos varios deudores, pues será una pluralidad pasiva. Bueno, las obligaciones plurales se van a dividir en dos, en obligaciones solidarias, conjuntas o mancomunadas. Entonces, la obligación conjunta o mancomunada presenta las siguientes características. Se requiere pluralidad de vínculos jurídicos, bien sea en la parte activa o pasiva de la relación. Dicha obligación debe recaer sobre un objeto divisible, jamás sobre objetos indivisibles. Cada acreedor conjunto o mancomunado solo puede cobrar su cuota parte en el crédito y cada deudor solo está obligado a pagar su cuota parte en el crédito. Entonces, en las obligaciones conjuntas o mancomunadas, el acreedor solo va a cobrar su cuota parte, no puede exigirle la totalidad de la obligación. Y el deudor, de igual modo, solo está obligado a pagar su parte en el crédito, no la totalidad del crédito. A diferencia de lo que sucede con la solidaridad que vamos a mirar a continuación. Bueno, de igual modo, presenta otras características mancomunados.
no va a afectar ni agravar la situación de los demás deudores. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, son obligaciones independientes, porque tú únicamente como deudor de esa obligación mancomunada debías responder por tu cuota parte, no la de los demás. Entonces, si Juan se declara en insolvencia, pues a ti no te afecta, tú debes cumplir con tu obligación. ¿Por qué? Porque pues es independiente. El cobro hecho por un acreedor solo lo beneficia a él, pagar al que le cobre. Bueno, entonces, tenemos pluralidad activa, entonces tenemos varios acreedores en esa relación. Y tenemos también varios deudores, entonces resulta que uno de los acreedores, María, decide realizar el cobro, pero ese cobro solo lo va a beneficiar a él o a ella, no a los demás, no a los demás acreedores. ¿Por qué? Porque pues a ese deudor solo le deberá pagar a esa persona que le está reclamando. La interrupción de la prescripción que haga uno de los acreedores mancomunados solo le va a favorecer a él. Entonces, como son obligaciones independientes, pues obviamente te van a favorecer solo a ti. O sea, los cobros que realices solo te van a favorecer a ti. Las interrupciones que solicites frente a esos acreedores solo te van a favorecer a ti. Para la parte activa de la relación y frente a la parte pasiva opera igual. O sea, si el deudor cancela, solo cancelará, o se encontrará obligado a cancelar su parte, no la de los demás. Si uno de los deudores declara insolvencia, son obligaciones independientes y cada uno va a responder frente al acreedor o a los acreedores. Bueno, la solidaridad también presenta pluralidad de vínculos, bien solidaridad de objeto, puede recaer sobre objetos divisibles o indivisibles, y cualquier acreedor solidario se encuentra facultado para cobrarle al deudor la totalidad de la obligación. Y el deudor está obligado a pagar la totalidad de la obligación. O sea, si uno de los acreedores está cobrando al deudor Juan la totalidad de la obligación de 50 millones de pesos, pues Juan, lastimosamente, y pese a no haber disfrutado la totalidad de los 50 millones, se encontrará obligado a cancelar ese dinero al acreedor que le está realizando el cobro. Entonces, esto opera caridad. Debes pagarla y luego repetir pues contra los demás deudores para que tú pagaste al acreedor. El pago hecho por el deudor a unos solidarios extingue la obligación respecto de todos los acreedores. Claro, porque tú estás pagando la totalidad por ellos. Luego tendrás que repetir, pero será otra acción. Y la interrupción de la prescripción que haga uno de los acreedores solidarios la interrumpe frente a todos. Miremos que son diferencias notorias lo que ocurre frente a la mancomunidad. O sea, en este caso, el deudor primero debe responder por la totalidad de la obligación. El acreedor o acreedores se encuentran facultados para cobrarle la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores. Y la interrupción de la prescripción que haga uno de los acreedores la va a interrumpir frente a todos. Tenemos una solidaridad activa. En este caso, cualquier acreedor solidario puede cobrar a uno, cualquiera o a todos el pago de la obligación. Perdón. Y no tiene ninguna obligación de respetar el orden de las firmas, elección libre y privilegiar conceptos que desee para el cobro. Entonces, tenemos un acreedor solidario frente a varios deudores. Entonces, resulta que tenemos varios acreedores frente a varios deudores. Entonces, resulta que uno de ellos va a realizar el cobro y decide que le va a cobrar a Juana, porque, no sé, por cualquier razón, o sea, puede privilegiar cualquier concepto, no sé, puede ser que Juana tenga mayor solvencia económica, de que verdaderamente pueda cumplir con la obligación y de que esté mejor económicamente como para responder por la obligación de todos. Entonces, pues, le puede cobrar a Juana sin necesidad de que aparezca de primera, por ejemplo, en la celebración de algún contrato o de que haya suscrito una letra de cambio a favor de esa persona. Cuando la obligación resulta contraída por varios deudores,
cada uno de los cuales está precisado a satisfacer al acreedor la totalidad de la prestación debida. Bien entendido que el cumplimiento de uno libera a todos. Bueno, esta es la solidaridad pasiva. Existen varios deudores y cada uno de ellos debe cumplir con la totalidad de la prestación al acreedor. Hay unas presunciones de solidaridad y de mancomunidad. ¿Cuál es la presunción de solidaridad? Si la relación es mercantil, es decir, si se desarrolla un acto de comercio, y hay pluralidad pasiva, es decir, hay varias personas como deudores, se presume que existe solidaridad. ¿Cuáles son los actos mercantiles? Los actos mercantiles se van a clasificar por su causa, por su objeto o en razón de la persona. Por su causa. Lo que determina el acto mercantil es la intención. Entonces, tú estás comprando determinados bienes para compravenderlos. Entonces, ese es un clásico acto mercantil por su causa. Por su objeto, actos que recaen sobre bienes mercantiles reconocidos por ley. Por ejemplo, establecimientos de comercio, títulos valores o propiedad industrial. Y en razón de la persona, cuando tú celebras contratos o títulos valores, suscribes un título valor con el sector financiero, bancario o bursátil. Ello determina que un acto sea mercantil. ¿Cuáles son los actos civiles? Como para hacer una diferenciación entre actos mercantiles y actos civiles. Los actos regulados por el derecho civil, que puede ser la adquisición de un producto para el consumo doméstico. Entonces, en este caso, no estás comprando, bueno, pongamos un ejemplo reciente, no compras gasolina para revenderla, sino que estás comprando gasolina para poder transportarte en la ciudad. Ese sería un acto civil. Tú compras, pero para tu beneficio, para tu consumo doméstico. Y un acto mercantil, por su causa, pues que tú compras una pipeta de gasolina para revender. Y tenemos una presunción de mancomunidad. Bueno, entonces, ello frente a la presunción de solidaridad, ¿no? Siempre debe ser una relación mercantil y se debe presentar una pluralidad pasiva para que exista presunción de solidaridad, o sea, de que existan varios deudores. Y tenemos una presunción de mancomunidad. Si la obligación es civil y hay pluralidad de sujetos en cualquiera de las partes, bien sea por activa o por pasiva, bien sean acreedores o deudores, se va a presumir que existe mancomunidad. ¿Dudas, inquietudes frente a solidaridad y mancomunidad? Obligaciones, bueno, verán, tenemos clasificación de las obligaciones. Clasificación según los sujetos. Sujeto unitario y sujeto plural. Sujeto unitario. Cuando el acreedor conoce a qué deudor le puede realizar el cobro. Una parte en cada uno de los extremos de la relación. Y los sujetos plurales, que pueden ser por mancomunidad o por solidaridad. Entonces, básicamente, en la mancomunidad, cada uno va a responder por su obligación frente al acreedor. O sea, la situación de los demás no afecta a los demás deudores o a los demás acreedores. Entonces, en la solidaridad, en la mancomunidad, si un acreedor realiza el cobro a un deudor, pues solo lo favorecerá a ese acreedor. De igual modo, ese deudor únicamente estará obligado a responder por su obligación contraída, por su cuota parte, no la de los demás. En la solidaridad, pues ocurre completamente lo contrario. O sea, el acreedor puede cobrar a uno o a cualquiera la obligación adquirida y de igual modo los deudores pues deberán responder por la totalidad de la obligación y repetir contra los demás deudores que se realice el pago. Bueno, aquí tenemos la presunción de mancomunidad y la presunción de solidaridad. No sé si hayan dudas, inquietudes frente a este tema o avanzamos con otra clasificación. Bueno, entonces avancemos. Tenemos también obligaciones según el vínculo jurídico. Tenemos obligaciones civiles, que son aquellas obligaciones perfectas. Es decir, aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. El sujeto activo puede mover el aparato estatal para lograr el cumplimiento de una obligación. O sea, tú puedes acudir a instancias jurisdiccionales y hacer efectiva tu obligación en caso de incumplimiento. Y obligaciones naturales, en el otro extremo, que son obligaciones incompletas, imperfectas.
Son simples obligaciones morales elevadas a la categoría de obligación jurídica. El sujeto activo no puede cobrar la obligación. ¿Por qué? Porque es una obligación incompleta. Pero el sujeto pasivo, sin embargo, tiene el deber de pagar la misma. ¿Cuáles son los efectos de esas obligaciones naturales? Algunos ejemplos. Actos que falten a solemnidades no se celebran con el cumplimiento de formalidades legales. Y otro ejemplo clásico sería una deuda de juego. Entonces, por ejemplo, cuando hay apuestas callejeras, no, pues apuestas, sí, callejeras o clandestinas. Entonces, pues simplemente son relaciones naturales. No, tú sabes que debes cumplir con la obligación, sin embargo, no te pueden exigir el cumplimiento de la misma. También tenemos otra clasificación según el vínculo jurídico, que son las obligaciones principales, aquellas que no dependen de otra obligación para subsistir, lo hacen por sí mismas. Y obligaciones accesorias, aquellas que acceden a otra obligación de la cual dependen, no van a surgir por sí mismas. Su exigibilidad depende de una obligación anterior. Tenemos también obligaciones según el vínculo jurídico, obligaciones puras y simples. Se confunden en un solo acto el nacimiento y la extinción de la obligación. Un ejemplo, tú compras una caja de chicles en la tienda. Entonces, así como nace la obligación cuando tú estás entregando el dinero, también se extingue cuando la otra parte te entrega la caja de chicles. Igual, cuando tú accedes al servicio público, al transporte público, entonces pues tú subes al bus, le cancelas el dinero al señor y él pues ya está cumpliendo con su obligación, que es transportarte hasta el lugar que tú desees. Sería una clásica obligación pura y simple. Tenemos también obligaciones sujetas a plazo, que se entenderán como un hecho futuro y cierto. Ejemplo, debe entregar cierta cantidad de dinero el 20 de julio de 2021. Y obligaciones sujetas a condición. Bueno, vamos a analizar antes o vamos a terminar con este análisis de algunas preguntas. ¿En qué consiste la presunción de mancomunidad y solidaridad? Pues la comunidad se da en obligaciones civiles. Y la solidaridad Ya pues en la parte comercial. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? De acuerdo. Vale. Diferencias de una obligación natural y de una obligación civil. ¿Qué diferencia a una obligación natural de una obligación civil? En la obligación civil puedes hacer uso del aparato estatal para hacer efectiva la obligación. Sí. Y la obligación natural no lo da, no confiere esa facultad, por así decirlo, de exigir el cumplimiento de tu obligación a través de medios jurisdiccionales. ¿Qué diferencia una obligación principal de una obligación accesoria? La obligación principal pues no necesita, es independiente, es autónoma. Mientras que la obligación accesoria pues sí necesita, obvio, de una obligación principal. Sí, exacto, depende de una obligación principal. ¿En qué consiste una obligación pura y simple? Que se extingue en el instante. Por ejemplo, comprar la caja de chicles. Sí, de que nace y se extingue en el mismo momento. El ejemplo de la caja de chicles. Entonces, te entregan la caja, entregas el dinero. Nace y se extingue ahí mismo. Bueno, entonces, continuaríamos mañana con las obligaciones sujetas a plazo suspensivo. Mañana espero terminar la parte de obligaciones. Para procesal civil sí creo que me demoro un poquito más. Igual, mañana o el viernes, ¿cuándo prefieren que hagamos el examen? Cuando hagamos